Hola, ¿qué tal? Les habla el profe Franco. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de datos estadísticos mediante su agrupación, ¿sí? A lo que normalmente le llamamos datos agrupados. Para esto vamos a completar la siguiente tablita, de donde vamos a obtener los datos necesarios para nuestras fórmulas y nuestros cálculos de las medidas estadísticas. ¿De qué forma podemos armar una tabla de distribución de frecuencias? Aquí yo ya se las presento estructurada, pero vamos a ver de qué manera la podemos completar. Primeramente debemos encontrar el rango. ¿Qué es el rango? Pues es la medida que se obtiene restando el dato mayor del dato menor de nuestro conjunto de datos. Para ello, pues obviamente que ya tenemos la colección de datos, datos originales, y por ahí tenemos una columna que nos dice datos ordenados. ¿Sí? Entonces, en esos datos ordenados vamos a hacer la operación. Regresando a la tablita, lo que hacemos aquí es, le damos aquí igual, y nos vamos a la tablita y vamos a hacer la resta. Nos dice que es el dato mayor, que es el 176, menos el dato menor, que es el 119, y le damos enter, y automáticamente pues ya nos hace el cálculo. El resultado es 57. El siguiente paso es calcular la amplitud total. Le vamos a dar igual, y la amplitud total pues es el rango que ya calculamos más 1, ¿sí? Se le suma la unidad y nos queda 58. Después vamos a determinar el número de clases. Para esto utilizamos la fórmula de Stuger. Esta fórmula es válida hasta 500 datos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar ese límite de 500, le vamos a dar igual, y nuestra formulita nos dice que es 1 más 3.332 multiplicado por el logaritmo de base 10 de nuestro número de datos. Cuando colocamos o cuando tecleamos log, en la parte de abajo nos aparece un recuadro donde nos indica log 10, distribución logarítmica normal, etcétera, etcétera. Posiblemente en el video no aparece ese recuadro, pero ya en su Excel pues les debe de aparecer. Entonces lo que hacemos ahí es seleccionar logaritmo de base 10, le damos doble clic y por ahí ya nos aparece. ¿Sí? Y nos pide el dato o el número al cual le vamos a extraer ese logaritmo. En este caso dijimos que el límite para esta fórmula pues es de 500. Vamos a tomar esa cantidad, le damos enter y nos da la cantidad de 10, que significa que nuestra tablita debe contener 10 clases. En este caso pues yo ya las tengo aquí identificadas, ¿sí? Del 1 al 10, que serían nuestras 10 clases para esta tabla de distribución de frecuencias. El siguiente dato que nos pide es el ancho de clase, y aquí nos indica que el ancho de clase es dividir la amplitud total entre el número de clases, y lo hacemos de nuevo, ¿sí? Cada que hacemos una operación con Excel pues debemos comenzar con el igual. Entonces indicamos la celda de la amplitud total y le ponemos la diagonal para dividir entre el número de clases. Le damos enter, ¿va? ¿Por qué lo estamos haciendo de esa forma? Bueno, porque queremos armar un software, un paquete de cálculo, ¿va? Un paquete de programación. Por eso lo estamos haciendo de esa forma. ¿De qué nos va a servir esto? Pues que a nosotros colocar algún otro dato diferente o un conjunto de datos diferentes a los que estamos analizando ahorita, pues automáticamente nos va a hacer estos cálculos, ¿sí? Ya no vamos a necesitar estar introduciendo cada operación, realizando cada proceso, ¿sí? En automático pues ya vamos a obtener los resultados inmediatos. Ok, entonces ya tenemos el ancho de clase, nos dice que es 6, y tomamos la cantidad, ¿va? Aquí, bueno, le dimos, vamos a darle una decimal para ver realmente la cantidad que es, ¿sí? Entonces es 5.8.
pero pues el redondeo de acuerdo con las matemáticas es 6, ¿va? Entonces aquí igual le colocamos el número 6, y pues este 6 ya lo tenemos por acá. Bien, lo siguiente que nos indica aquí es, dice, como entre clase y clase se da un salto de una unidad, entonces ese valor que tenemos aquí, que redondeamos a 6, le vamos a restar esa unidad, ¿sí? Es decir, va a ser igual a esta cantidad menos 1, ¿ah? Que ese 1 es el que estamos dando de salto, ¿sí? En cada clase. Es decir, dentro de la tablita, como dimos un salto de la unidad, esa unidad va a absorber el 0.8. ¿Sí? Estamos aquí hablando de límites nominales, entonces el ancho nominal es 5, y por aquí abajito nos dice el ancho real sí es 6. ¿Sí? Ahorita vemos qué diferencia entre uno y otro, o para qué nos sirve cada uno, ¿va? El ancho real pues nos sirve para los cálculos de acuerdo con las fórmulas, ¿va? En las formulitas nos pide ancho real y no ancho nominal. En cambio aquí para la construcción de la tabla pues sí ocupamos el ancho nominal. Bien, ahora tenemos el ancho de clase, que es en las primeras columnas. Este ancho de clase nos indica los límites que van a tener cada una de las clases, y en esos límites o en ese rango vamos a colocar la cantidad de datos que estén dentro de él. ¿Ok? Esto de acuerdo a la tablita. Ahorita lo vamos a ir viendo en nuestra frecuencia. Entonces el dato de arranque aquí sería igual al dato menor, y al cual le vamos a restar la unidad, ¿sí? Así como a la amplitud total le sumamos 1, bueno, al límite inferior, para obtener nuestro dato de arranque, le vamos a restar esa unidad. Entonces nos quedaría 118. Ahora, para el límite superior de esa primera clase, le vamos a sumar el ancho nominal al 118. Ese ancho va a ser el que va a estar dentro de cada una de las clases. Entonces le damos igual la celda de 118 más la cantidad que tenemos aquí de C, ¿sí? Que es la C nominal, y le damos enter. Ya comentamos que entre clase y clase se da el salto de una unidad, es decir, si terminamos en 123, la siguiente clase va a comenzar en 124. Le damos igual y vamos a indicar la celda del 123 y le vamos a sumar 1. ¿Ok? Y vamos a copiarlo hacia abajo. Aquí todavía no nos hace el cálculo porque todavía no completamos esta segunda celda. Bien, en esta parte dijimos que es el límite inferior más el ancho de clase, que sería 5. Pero ese ancho de clase se le va a sumar a cada una de ellas, ¿va? Porque todas y cada una de ellas van a tener el mismo ancho de clase. Y para fijar esta cantidad, pues lo hacemos de la siguiente manera. Nos colocamos entre la letra y el valor numérico y le damos función F4. Si es una lab, si es una de escritorio, pues se le da únicamente F4. Entonces, al dar esa instrucción, que nos aparece en signo de pesos, que quiere decir que con este signo de pesos lo que estamos haciendo es fijar esta cantidad que se le va a ir sumando a cada una de las clases para darnos su ancho, su ancho nominal. Le damos a enter y vamos a arrastrar esa cantidad hasta la última celda, clase 10, y como vemos ahí nos hizo ya automáticamente los cálculos. De esa forma vamos armando nuestro algoritmo, ¿no?
con cualquier modificación que hagamos anterior a este paso, pues automáticamente nos va a corregir también aquí esos valores. Siguiente celda es encontrar la marca de clase, y pues la marca de clase es el promedio de los límites de clase. Es decir, para la clase 1 promediamos 118 y 123, para la clase 2 124 y 129, y así lo vamos haciendo para cada una de ellas. Y con las fórmulas de Excel lo que hacemos es lo siguiente: le damos igual y le vamos a dar prom, ¿sí? Tecleamos prom, y por ahí en la parte de abajo les aparece el recuadro y les aparece promedio en azul. Sí, en el video, bueno, no aparece, pero en su Excel sí les va a aparecer. Entonces ahí en promedio le damos doble clic y ya nos coloca, ¿sí?, nuestra fórmula en la celda, y aquí ya nos pide la cantidad de datos a la cual le vamos a sacar el promedio. En este caso nada más son dos, ¿va?, que sería el 118 y el 123. Entonces indicamos el 118, le damos una comita y luego el valor de 123, que sería la celda que está a la derecha. Si observamos, el texto no nos deja ver esa celda. Bueno, lo que hacemos es colocarnos otra vez en el 118 y nos recorremos una celda a la derecha y ya nos indica la celda C10. Cerramos el paréntesis y le damos enter y ya nos da el promedio, ¿sí? El promedio entre 118 y 123 es 121. Y ya con esto lo que hacemos es únicamente copiar a toda la columna, lo arrastramos y ya nos da todos los promedios. De esa forma completamos esa columna de marca de clase. La siguiente columna es frecuencia. ¿De qué forma obtenemos la frecuencia? Bueno, dijimos que la frecuencia es la cantidad de datos que se encuentran dentro de cada clase. ¿Cómo lo hacemos? Para la primera clase, dentro de 118 y 123, nos regresamos a nuestra colección de datos y vemos entre 118 y 123 únicamente está el 119, ¿sí?, obviamente de la columna de datos ordenados. Entonces nada más hay un dato. Nos regresamos a la tabla y anotamos esa cantidad. Para la clase 2 nos pide los datos que están en el rango entre 124 y 129. Nos regresamos otra vez. Entre 124 y 129 está el 125, el 126 y el 128. Sí, porque el 132 pues ya se sale del 129. Entonces tenemos nada más tres datos y lo vamos anotando. Tres datos. Siguiente clase, entre 130 y 135. Entre 130 y 135 está el 132 y 3 135. Entonces serían 4, ¿eh? Y así lo vamos haciendo para cada uno de ellos, ¿no? De acuerdo a este proceso, para la clase 4 tenemos 5 datos entre 136 y 141. Para la clase 5 tenemos 11 datos. Para la 6, 7. Para la 7, 6 datos. Para la 8, 8 datos. Para la 9, 3. Y para la 10 tenemos 2 datos. Ahora en la parte de abajo vamos a obtener la sumatoria, que obviamente nos debe dar 50, ¿verdad?, porque estamos manejando 50 datos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a las fórmulas de Excel, le damos igual y vamos a darle suma y por ahí nos aparece ya en azul. Le damos doble clic, seleccionamos nuestros datos, cerramos el paréntesis y le damos enter. Y ahí está la cantidad total, son 50, ¿va?, que corresponde a nuestros datos. Por lo tanto el cálculo es correcto. Bien. Siguiente columna, calculamos el porcentaje. Si vemos estas primeras dos columnas de marca de clase y frecuencia, nos van a servir para trazar los gráficos
de histograma y polígono de frecuencias. La siguiente, que nos habla de porcentajes, es para trazar el gráfico circular o de pastel. ¿Sí? Son estas dos columnas, que es porcentaje y grados. Ok, vamos a ver cómo obtenemos un porcentaje de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí? Para sacar un porcentaje, bueno, dividimos la cantidad o el dato entre el total y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? De esa forma calculamos un porcentaje. Entonces vamos a hacerlo, le damos igual el primer dato, que es 1, dividido entre el total, que es 50, y multiplicado por 100. Ahora, es el dato entre el total, que es 50. ¿Sí? Y cada uno de ellos se va a dividir entre 50, por lo tanto ese 50 tenemos que fijarlo o volverlo constante. Ya lo hicimos anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar el cursor entre la letra y el valor numérico y le damos función F4 o simplemente F4. Le damos Enter y ya nos da ahí que la frecuencia 1 corresponde al 2%. Y ya nada más lo arrastramos y ya nos da los porcentajes de cada una de las frecuencias. Y en la parte de abajo, como ya hicimos la sumatoria, ya no es necesario hacer el proceso, únicamente lo copiamos hacia la derecha y ya nos da la suma de la siguiente columna. Sabemos que la suma de los porcentajes pues nos debe dar el 100%. ¿Ok? Continuamos con el cálculo de los grados para el gráfico circular o de pastel, ¿verdad? ¿Cómo calculamos los grados? Bueno, pues multiplicando, vamos a dar igual, multiplicando el porcentaje por lo que tiene una circunferencia, que son 360 grados, por 360, y como el porcentaje precisamente está multiplicado por 100, ahora hay que dividir entre 100. Damos entre 100 y damos Enter. Y ya tenemos ahí que la frecuencia de 1, que corresponde al 2%, tiene 7.2 grados. Y hacemos otra vez la copia y ya nos va indicando los grados a los que corresponde cada una de las frecuencias. Y en la parte de abajo pues hacemos también la sumatoria, que obviamente que la suma de los grados nos debe dar 360. Y ahí está, nuestro cálculo va correcto. Siguiente columna, hablamos de límites reales. Ya dijimos que entre clase y clase damos el salto de una unidad. Entonces esa unidad se divide tanto o se coloca tanto en el límite inferior como en el límite superior, ¿verdad? Es decir, se distribuye en ambos límites. En el caso del límite inferior, la mitad de la unidad se le resta, y en el caso del límite superior se le suma. Es decir, si es una unidad, entre 2 nos da 0.5. Por lo tanto, para los límites reales inferiores, únicamente restamos el 0.5, le damos igual, colocamos la cantidad y le restamos, ¿sí?, menos 0.5. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con todos los límites reales inferiores. En el caso de los límites reales superiores se le suma, pero en este caso en nuestros cálculos, ¿sí?, en nuestras fórmulas únicamente nos pide el límite real inferior. ¿Ok? Ya completamos esta columna, ahora vamos con el acumulado de ventas. ¿Cómo hacemos el acumulado de ventas? Bueno, pues vamos sumando las frecuencias o las ventas de cada uno de ellos. Sí, bueno, ahorita estoy hablando de ventas, pueden ser compras, pueden ser inventarios, pueden ser pérdidas, pueden ser desechos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Cualquier cantidad que ustedes estén manejando, ¿sí?, cualquier concepto que estén empleando dentro de su área de trabajo. Bien, entonces tenemos acumulado de ventas. Esta columna nos sirve para trazar el gráfico de ojiva.
y una ojiva siempre comienza en 0, ¿sí? De 0 se va acumulando hasta el 100%, ¿sí? Entonces comenzamos con 0, el 0 sí lo vamos a teclear y después vamos sumando, ¿sí? Para ir acumulando cada una de las frecuencias. Entonces vamos a dar igual, escape, aquí en esta parte le damos igual y vamos a ir sumando esta celda más nuestra frecuencia, en este caso sería 1, ¿eh? ¿Sí? Entonces en la segunda clase tenemos un acumulado de 1 y lo que hacemos es nada más arrastrarlo, ¿eh? Y en automático ya nos da los acumulados. Obviamente que el último dato debe ser el 50, ¿va? Porque se van acumulando. Bien, entonces esto es para nuestros gráficos, estas columnas, y continuamos con las siguientes, que sería ya para el cálculo de las medidas estadísticas, lo que son las medidas de centralización, que es la media, mediana y moda, y las medidas de dispersión, que es la media, desviación media, desviación estándar o típica, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Sí? Son normalmente los que calculamos o determinamos cuando hacemos un análisis estadístico, ¿eh? Ok, entonces la siguiente columna nos indica la operación que tenemos que realizar en cada una de las celdas. En la parte de arriba nos dice que debemos multiplicar la frecuencia por X, que viene a ser la marca de clase. Entonces vamos igual, multiplicamos la primera frecuencia, que es 1, por la marca de clase, que es la celda de 10, le damos enter y ya nos da ese producto, ¿eh? Y ya nada más arrastramos. En la parte de abajo nos va a estar haciendo la sumatoria, ¿sí? Y el dato es de 7459, que viene a ser la suma de todos los datos. Esta columna nos sirve para calcular la media aritmética. Por acá tenemos la formulita, ¿sí? Que es igual a la sumatoria de frecuencias por cada uno de los datos, que ya lo hicimos aquí, f por x, y la sumatoria es 7459 y la dividimos entre n, donde n es 50, ¿va? De esa forma vamos a calcular la media aritmética. El siguiente es encontrar la constante d, o el valor de esta variable, que es d, y esta d la obtenemos restándole a cada marca de clase una constante a. Esa constante a puede ser cualquier marca de clase, ¿sí? Cualquier marca de clase. En este caso tomamos la número 1, ¿ok? Y hacemos la operación. Vamos a ver aquí en este caso que tenemos el promedio, que es la marca de clase. Aquí no está dando números enteros, pero creo que ocupamos decimales, ¿va? Vamos a ver si nos colocamos aquí y le damos una decimal, si tenemos por ahí decimales, ¿va? 120.5 hasta 174.5, ¿sí? Para que los cálculos sean correctos, ¿no? Entonces tomamos la primera, aquí ya nos la está dando, el valor de a va a ser 120.5. entonces, como les comento, aquí podemos tomar cualquier marca de clase como constante, ¿va? Que sería como a, y vamos a restarle a cada una de ellas esa cantidad. Puede ser, en el caso que le estoy manejando aquí, es con la primera, pero puede ser cualquiera de las intermedias o puede ser incluso la última, y el resultado al final va a ser el mismo, ¿va? No va a variar, debe ser exactamente el mismo. Pero aquí, como al tomar esas cantidades, si tomamos la primera, todos los datos van a ser positivos. Si tomamos cualquier intermedia o incluso la última, nos van a dar positivos y negativos. Entonces pues yo lo hago normalmente con la primera para evitar
manejar el negativo, porque el negativo en ocasiones nos causa conflictos o nos produce errores. Entonces vamos a hacer las cosas de la forma más sencilla para no incurrir en ningún error. Ok, vamos a determinar esa columna. Tenemos d igual a x menos a. Vamos otra vez, igual, y x viene a ser la primera marca de clase menos esa constante que estamos fijando, que también es la primera marca de clase. Pero esa primera marca de clase se le va a restar a cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que fijarla. Nos colocamos entre la letra y el número y le damos F4. Que nos aparezcan los signos de pesos. ¿Ok? Le damos Enter y arrastramos hasta la clase 10. Y ahí ya nos hace la resta, ¿va? Ya completamos esa columna, continuamos con la siguiente. Aquí nos pide el producto de cada frecuencia por esa D que calculamos. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria de F por D también nos sirve para calcular la media aritmética, como lo vamos a hacer acá de este lado. También nos sirve para ello y nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces, al realizar los dos cálculos, si nos da exactamente lo mismo, con eso comprobamos que nuestros cálculos están correctos, ¿verdad? Si nos varía por ahí el resultado, entonces significa que tenemos algún error. Entonces tenemos que revisar nuestra información anterior. Bien, entonces una comprueba a la otra. Ok, entonces hacemos el cálculo, le damos igual y multiplicamos la frecuencia asterisco por la DEVA, que es esta cantidad que calculamos aquí. Y aquí no nos pide fijar nada, únicamente le damos Enter y la vamos a copiar en toda la columna. Y en la parte de abajo pues ya tenemos la sumatoria, ¿va? La sumatoria de todos esos datos nos da 1434. Ya completamos esa columna. Ahora nos pide valores absolutos. Aquí en los valores absolutos nos dice que es la resta de cada uno de los datos menos la media aritmética. La media aritmética pues no la hemos calculado, pero la vamos a calcular acá en la parte de abajo, únicamente dividiendo la sumatoria de f por x entre n. ¿Sí? Lo hacemos sencillamente, le damos igual. La sumatoria de f por x es esta columna y su sumatoria es 7459. Y eso va a estar dividido entre n. ¿Dónde se encuentra n? Lo tenemos aquí. Y le damos Enter. Ok, y nos da 149.18 el valor de esa media aritmética. Ahora sí, ya nos vamos a los valores absolutos. Aquí en esta parte le vamos a dar igual y vamos a teclear ABS. Y en la parte de abajo ya desaparecen esas literales en azul y a un ladito nos dice qué es lo que realiza esa operación. Dice lo siguiente: devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo, ¿va? Que viene a ser el valor absoluto. Entonces, le damos doble clic en apps y ya nos aparece por ahí la instrucción, ¿va? Ya nos pide el dato al cual le vamos a extraer el valor absoluto. En este caso es una resta, que sería la marca de clase, que es el 120.5 menos la media aritmética, que es el 149.18. Pero ese 149.18 se le va a estar restando a cada marca de clase. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que fijarla. Nos colocamos entre la E y el 24 y le damos F4. Función F4. ¿Ah? Cerramos paréntesis. Perdón, no me lo dio. Vamos a hacerlo otra vez. Indicamos la cantidad y vamos a cerrar paréntesis primero y después le damos F4, ¿eh? Función F4, ya lo tenemos por ahí, le damos Enter, ya nos da la cantidad y la copiamos a toda la columna. Ya completamos esa otra columna, ¿verdad? Si se fijan, todos los datos nos da positivos,
Sí, al hacer la resta nosotros de 120.5 menos 149.18 nos debería dar menos 28.68, pero como le estamos dando la instrucción de que es el valor absoluto, pues les elimina el signo. ¿Ok? Siguiente columna es elevar al cuadrado ese valor absoluto, y de acuerdo a las fórmulas de Excel le damos igual, le tecleamos pot, y en la parte de abajo nos aparece potencia en azul, le damos doble clic y ya nos lo coloca en la celda, y nos pide el número. ¿A qué número lo vamos a elevar al cuadrado? Pues es el valor absoluto anterior, celda M10, y luego nos pide una comita y nos pide la potencia o el exponente. En este caso, como es al cuadrado, sería 2, ¿va? Si fuera al cubo, pues sería 3, y así sucesivamente. En este caso es 2, le damos enter, ya nos dio el cuadrado de 28.68, que es 822.5, y de nuevo lo copiamos y ya nos da todos los datos. Siguiente columna nos pide multiplicar la frecuencia por el valor absoluto. Pues vamos a dar igual. La frecuencia para la clase 1 pues es el 1 que tenemos de este lado, le damos asterisco y vamos a multiplicar por el valor absoluto, que es 28.68, le damos enter, ya nos da el dato y únicamente lo bajamos. Aquí no tenemos que fijar nada, únicamente lo bajamos y en la parte de abajo ya nos da la sumatoria. Ya le anotamos ahí esa instrucción, ¿verdad? Y la última columna, ya para terminar la tabla de distribución de frecuencias, nos pide multiplicar la frecuencia por el cuadrado de los valores absolutos, que es esta columna. Aquí en esta partecita debemos tener mucho cuidado, porque en ocasiones cometemos el error de que cuando vemos este cuadrado pensamos que es todo al cuadrado, y lo que hacemos es esta celda elevarla al cuadrado, y no es así, para que tengan mucho cuidado, porque ese error es muy común en los exámenes. ¿Ok? Entonces nos pide multiplicar frecuencia, le vamos a dar igual frecuencia, que es 1 para la primera clase, multiplicado por el cuadrado, que es el 822.5. Damos enter y lo vamos a copiar a toda la columna, y de esa forma completamos nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿va? Que vamos a utilizar posteriormente para el cálculo de las medidas estadísticas para datos agrupados. Entonces hasta aquí terminamos el video. Muchas gracias, suscríbanse, hasta pronto.